A las 12:43 de la madrugada, 3 golpes suaves cayeron sobre la puerta del despacho, en el tercer piso de la mansión Orsini. El tipo de golpe que da alguien que sabe que no tiene ningún derecho a estar parada ahí. En esa casa había una sola regla que todos conocían de memoria: ningún empleado en el tercer piso después de las 9 de la noche. En 2 años, Josephine Harley jamás había roto una sola regla. Era la primera en llegar y la última en irse, doblaba la ropa de cama en cuadrados perfectos, y pedía disculpas incluso cuando nada era culpa suya. Y sin embargo, ahí estaba, todavía con su uniforme gris y el delantal blanco atado a la espalda, el prendedor de bronce con su nombre ligeramente torcido porque acababa de terminar un doble turno. Rafael Orsini abrió la puerta. A los 34 años, estaba acostumbrado a que la gente golpeara a medianoche para traerle malas noticias, pero nunca una empleada doméstica, y nunca este tipo de mala noticia. Una mano aferraba su teléfono, la otra le cubría la boca, como si pudiera contener físicamente el dolor. Ella lo miró y preguntó: ¿sigue despierto? Aunque la lámpara de su escritorio estaba encendida, aunque todos en esa casa sabían que su jefe nunca dormía antes de las 3 de la madrugada. Después intentó decir algo más, y no logró articular ni una palabra. Él no le preguntó por qué había venido a su puerta cuando la habitación del ama de llaves quedaba a solo 10 pasos de la cocina. Simplemente estiró la mano y tomó las llaves de su auto. Si creen que la persona a la que acudimos en nuestro peor momento importa mucho más que aquella a la que acudimos en el mejor, quédense conmigo hasta el final de esta historia, y después respóndanme esto: ¿se atreverían a decir una verdad, si esa verdad pudiera costarles a esa persona para siempre? Si esta historia toca algo dentro de ustedes, dejen su me gusta para que yo sepa que llegaron conmigo hasta el final. Si piensan que hay alguien que necesita escuchar esta historia incluso más que ustedes, compártanla con esa persona. Y si quieren escuchar más historias como esta cada semana, suscríbanse al canal para no perderse la próxima. Antes de tocar la manija, Rafael miró el reloj sobre el escritorio. 12:43, se quedó mirando esos números más tiempo del que dura un solo respiro, y después se puso de pie. Había noches, en esa mansión, en que dejaba sonar el teléfono sin contestar. Noches en que le decía a Gideon que se encargara de todo sin darle explicaciones después. Pero esa noche abrió la puerta, y la abrió por los números en el reloj, no por el golpe. Josephine no pudo hablar en el umbral. Retrocedió medio paso, se dio la vuelta, y caminó hacia la escalera de servicio, esa angosta escalera de madera oscura que conectaba las habitaciones del personal con los 3 pisos de la casa principal, donde durante los últimos 2 años los dos habían intercambiado palabras breves sobre cambiar las cortinas, sobre que la señora Roth necesitaba otro par de manos en la cocina los fines de semana, sobre que se venía la lluvia. Él la siguió. En lo alto de la escalera, ella se detuvo, una mano aferrada a la baranda, y fue ahí donde las palabras por fin se le soltaron de la garganta. Mi hermano se desmayó durante la cena. Lo dijo suavemente, como si estuviera reportando algo del trabajo. En casa de mi tía. Ella acaba de llamar. Lo llevaron al Hospital Infantil de Boston. Rafael no preguntó nada. Esperó. Josephine apretó el teléfono con más fuerza y se quedó mirando fijo el escalón bajo sus pies. La válvula de su corazón está peor de lo que pensaban. El médico dijo que no pueden esperar hasta la mañana. Tienen que operarlo esta noche. La voz se le quebró en la última palabra, y de inmediato tomó aire y la volvió a poner en su lugar, recta, controlada, ordenada, tal como doblaba las toallas. Levantó la vista hacia él y continuó con una voz tan calmada que dolía escucharla. Quisiera pedir permiso para faltar a mi turno de mañana en la mañana. Lo voy a recuperar el domingo. Si necesita a alguien que me cubra, la señora Roth tiene el número de Marta. Ella trabaja el turno del sábado a la tarde, y creo que aceptaría. Rafael la miró. Esta mujer acababa de decir que a su hermano lo estaban llevando a una sala de operaciones, y lo siguiente que salía de su boca era una solución de personal. ¿Cómo piensa llegar hasta allá?, preguntó. Josephine dudó apenas un instante. El último autobús salió a las 11. Pero el primero de mañana sale a las 5:15. Voy a tomar ese. La cirugía es esta noche. Sí. Entonces no va a llegar hasta las 7 de la mañana. Ella no respondió.
Solo bajó la vista hacia la mano que sujetaba la baranda, los dedos blancos de tanto apretarla. Y en ese momento, Rafael entendió que ella ya lo había calculado todo. Había calculado el horario de los autobuses, había calculado la hora de llegada. Había calculado quién podía cubrir su turno, incluso había calculado cómo recuperaría las horas el domingo. Había calculado todo, menos pedirle a alguien que la llevara. Desde el pie de la escalera llegó el suave arrastre de unas pantuflas. La señora Roth estaba ahí, con una bata sobre el camisón, el cabello plateado atado deprisa. La mujer que llevaba 31 años viviendo en esa casa miró a Josephine durante exactamente 2 segundos, y entendió todo antes de que nadie tuviera la oportunidad de decir una palabra. ¿Qué pasó, cariño? Josephine asintió. Ese solo gesto derrumbó la compostura cuidadosa que acababa de construir a su alrededor. Las lágrimas cayeron sobre el escalón bajo ella, y rápidamente se pasó el dorso de la mano por la mejilla, como si hubiera derramado algo en el suelo y necesitara limpiarlo de inmediato. Lo siento, dijo. No quería subir al tercer piso. Sé que no debo hacerlo. La señora Roth subió 2 escalones y la sujetó de los hombros. Silencio. Después se dio la vuelta hacia Rafael, y la mirada que le dio no era la mirada de una empleada mirando a su jefe. Pero Rafael ya no estaba ahí. Ya iba bajando la escalera, pasando junto a la señora Roth, atravesando el pasillo oscuro, cruzando la puerta lateral que llevaba al garaje, y en su mano llevaba el manojo de llaves que había sujetado desde el instante en que se paró en la puerta de su despacho. Gideon Marsh ya lo esperaba en el vestíbulo, el abrigo colgado de un brazo, como si hubiera sabido que algo andaba mal desde el momento en que escuchó pasos en la escalera de servicio. Deje que llame a Tomás, dijo. Puede estar aquí en 4 minutos. Voy a mandar 2 autos con usted, uno adelante y otro atrás. Rafael pasó junto a él sin detenerse. No hace falta. Esta noche no es noche para salir solo. Usted mandó esos archivos la semana pasada. Sé lo que mandé. Entonces también sabe que, desde la semana pasada, cada vez que ha cruzado esas rejas, ha ido con alguien. Rafael se detuvo en la puerta lateral, una mano apoyada en la manija. Esta noche no. Gideon lo miró, después miró a la mujer del uniforme gris parada junto a la pared, al fondo del pasillo, todavía aferrada a su teléfono, y no dijo una palabra más. Simplemente dio un paso atrás, lo justo para dejar el camino libre. Cuando los dos desaparecieron detrás de la puerta, Gideon se quedó exactamente donde estaba. Había trabajado para la familia Orsini durante 22 años, había manejado para el padre de Rafael, había viajado en el asiento trasero del auto de Rafael durante 3 inviernos, y en los 11 años transcurridos desde aquella noche, ni una sola persona en esa casa había visto jamás a Rafael Orsini tomar el volante él mismo después de que oscurecía, ni una vez. Gideon se quedó ahí, escuchando el motor arrancar en el garaje, después las ruedas rodando sobre la grava, y no llamó a nadie. Dentro del auto, Josephine iba sentada con la espalda recta, las 2 manos prolijamente cruzadas sobre el regazo. No se había quitado el delantal, el lazo atado a su espalda quedaba apretado contra el respaldo, obligándola a inclinarse levemente hacia adelante, y se quedó así los primeros 10 minutos sin siquiera pensar en quitárselo. Lo siento, dijo cuando el auto atravesó las rejas. No tenía que hacer esto. Rafael no respondió. 3 minutos después, al girar hacia el camino principal, ella volvió a hablar. Lo siento. Subí al tercer piso. Sé que no está permitido. Iba a golpear la puerta de la señora Roth, pero después. Dejó caer la frase, y luego se corrigió, no va a volver a pasar. Él se mantuvo en silencio. Para el 10º minuto, cuando el auto pasó por la caseta de peaje, ella se giró hacia él por tercera vez. Lamento que haya tenido que quedarse despierto. Sé que tiene cosas que hacer mañana. Escuché a la señora Roth decir que tiene una cita en la mañana. Y si quiere dar la vuelta, puede dejarme en cualquier estación y voy a... Él no alzó la voz. Nunca le había alzado la voz a nadie en esa casa. Y quizás por eso ella se quedó callada de inmediato. Deje de disculparse, dijo. Esta noche no. Josephine apretó los labios. Volvió a mirar hacia adelante, las manos de vuelta prolijamente sobre el regazo, y se quedó así un largo rato. Rafael la miró de reojo. Sus hombros temblaban apenas,
Ese tipo de temblor que viene de sostener algo terriblemente pesado con músculos que llevan mucho tiempo cansados. Él estiró la mano y subió un grado la calefacción. No tengo frío, dijo ella. ¿Tiene miedo? Josephine no se giró hacia él. Miraba por la ventana la oscuridad que corría hacia atrás, y después de un rato respondió con una voz tan suave que el motor casi se la tragó. Las dos cosas. Rafael no dijo nada más. Solo presionó un poco más el acelerador. Y durante los siguientes 20 minutos, los únicos sonidos dentro del auto fueron el viento deslizándose contra la carrocería y el sonido de ella tomando, cada 5 minutos, una respiración profunda y firme, como si estuviera contando algún ritmo privado para no romperse. El semáforo en las afueras de Providence los obligó a detenerse. El camino estaba vacío, ni un solo auto a la vista. Solo esa luz roja que se quedaba así por lo que parecía una eternidad, como si hubiera olvidado que era la mitad de la noche. Josephine se quedó mirándolo y de pronto dijo, tan bajito que era casi como si hablara solo para sí misma: tuve 2 horas libres esta tarde. Rafael no se giró hacia ella. La señora Roth me dijo que fuera. Mi turno de la tarde empezaba a las 6, así que podría haber ido a casa de mi tía, haberme sentado con él un rato, y aún así haber vuelto a tiempo. Pero no fui. Me quedé y limpié el candelabro del comedor porque usted va a tener invitados la semana que viene. Se quedó callada un momento. No me he sentado a comer con él en 3 meses. Él mantuvo la vista fija en el camino. Si hubiera ido esta tarde, dijo ella, habría estado ahí cuando se desmayó. La luz cambió a verde. Rafael siguió manejando. Dejó que el silencio se estirara unos 10 segundos. Después empezó a hablar con una voz firme y medida. La voz que alguien podría usar para leer una lista y no para contar una historia. Tuve una hermana menor. Dalia. 11 años menor que yo. Josephine se giró hacia él. En los 2 años que llevaba trabajando en esa mansión, jamás había escuchado a nadie mencionar ese nombre, ni siquiera a la señora Roth. Cuando tenía 22 años, me llamó una noche. Yo estaba abajo, en una reunión. Mi teléfono estaba boca abajo sobre la mesa, y vi que la pantalla se encendía. Pensé en devolverle la llamada cuando terminara la reunión. Hizo una pausa. Llamó a las 12:43. Josephine no dijo nada. Solo escuchó. La reunión terminó cerca de las 2 de la madrugada. Subí, vi la llamada perdida, pensé que probablemente ya estaría dormida. Lo dejé para la mañana. Cambió de carril despacio, con precisión. Para la mañana, ya era tarde. Josephine se llevó una mano a la boca. No preguntó qué había pasado. Tal vez porque sabía que no debía, o tal vez porque la forma en que él había dicho esa última frase había cerrado cualquier puerta hacia esa pregunta. Pensé en esa reunión una y otra vez durante años, continuó Rafael. Fue una reunión ordinaria. No hice nada mal ese día. Hice exactamente lo que cualquier persona normal habría hecho en una tarde normal. Miraba fijo hacia adelante. Pero la culpa tiene talento para eso. Después de que todo sale mal, convierte cada decisión ordinaria en un crimen. Toma una tarde dedicada a limpiar un candelabro y la convierte en la razón por la que tu hermano está tendido en una mesa de operaciones. Josephine se quedó inmóvil. Usted no puso a su hermano ahí por quedarse a trabajar. Esa válvula estaba dañada desde antes de que naciera. Eligió esta noche, durante la cena, para fallar. No deje que esta noche reescriba su tarde. Ella no respondió. No lloró. No asintió. No dijo gracias. Simplemente estiró la mano por sobre el espacio que los separaba y la puso sobre el dorso de la mano de él, que descansaba en la palanca de cambios, y la dejó ahí. Su mano estaba fría, con un callo en la base del dedo índice. Y temblaba. Rafael la miró exactamente un segundo, después devolvió la vista al camino. No la apartó. Subió la mano izquierda un poco más en el volante, y manejó con una sola mano el resto del trayecto, cruzando el puente, pasando el cartel que decía que Boston quedaba a 48 millas, atravesando un tramo oscuro tras otro donde no había nada que ver. Ninguno volvió a decir palabra. Pero los dos sabían que lo que acababa de pasar dentro de ese auto no era simplemente un gesto de consuelo.
Era la primera vez, en 2 años, que alguien tocaba a Rafael Orsini sin pedirle permiso primero. Llegaron al hospital infantil de Boston 10 minutos antes de las 2. Josephine retiró la mano antes de que el auto terminara de detenerse, abrió la puerta, y desde el instante en que sus pies tocaron el pavimento, la mujer que había pasado 1 hora y 40 minutos temblando en el auto desapareció. Fue directo al mostrador de admisiones y dio con claridad el nombre de su hermano, su fecha de nacimiento, su número de historia clínica, y el nombre del cardiólogo que lo había atendido desde que tenía 4 años. Le entregaron un montón de formularios. Ella llenó cada casillero, incluyendo los que la mayoría de las familias de pacientes dejaban en blanco. Le preguntó a la enfermera qué medicación le habían dado, en qué dosis, si era la misma droga a la que había reaccionado mal en abril del año anterior. Y cuando la enfermera tuvo que revisar la computadora, Josephine esperó con las 2 manos apoyadas en el borde del mostrador, sin mostrar ni un ápice de impaciencia. Preguntó si necesitaría sangre, y si era así, ella tenía el mismo tipo de sangre. Había donado 3 veces antes, y sus registros estaban en el Brigham. Preguntó en qué piso quedaba el quirófano, si había alguna ventana desde donde pudiera ver hacia adentro, y para cuándo podían esperar la primera actualización. Después de cada 2 preguntas, deslizaba una disculpa. Perdón por preguntar tanto. Perdón por llamar a la enfermera 3 veces en 5 minutos. Perdón por molestar a alguien en medio de la noche. La enfermera le decía que no había problema, y Josefina sentía antes de hacer la siguiente pregunta. Rafael se quedó parado unos 3 pasos detrás de ella, sin interferir en nada. Solo observaba. Había visto a gente reaccionar a noticias terribles de muchísimas maneras a lo largo de su vida. Algunos gritaban, algunos se derrumbaban, algunos golpeaban paredes. Nunca había visto a nadie convertir el miedo en una lista de tareas, y avanzar por cada línea con semejante precisión. Justo entonces, un hombre con chaqueta de hospital pasó cerca, con una radio en la mano. Se detuvo frente a Josephine y miró su uniforme gris y el delantal blanco todavía atado a la cintura. Señorita, dijo, apurado, pero sin descortesía, ¿ha visto el carro de la ropa de cama que dejaron al final de este pasillo? El turno de noche deja cosas por todos lados. Josephine levantó la vista. No lo corrigió. No dijo, no trabajo aquí, soy familia, a mi hermano lo acaban de llevar a cirugía. Solo giró la cabeza hacia el final del corredor y respondió con la voz educada que siempre usaba cuando llegaban invitados a la mansión. Vi uno a la vuelta, a la izquierda, justo al lado del ascensor de servicio. El hombre le agradeció y siguió su camino. Josephine se volvió hacia el mostrador de admisiones y terminó de llenar el último casillero. Rafael se quitó el abrigo, dio un paso adelante, y se lo puso sobre los hombros. No dijo nada. El cuerpo de ella se puso rígido por un instante, y ella tampoco dijo nada. Solo juntó los 2 lados del abrigo sobre el pecho, y siguió escribiendo. La sala de espera de cirugía cardíaca pediátrica estaba en el 4º piso. Había 9 sillas, una máquina expendedora, y un reloj de pared cuyo segundero sonaba más fuerte de lo que tenía razón para sonar. Josephine se sentó, puso los papeles sobre el regazo, y después metió la mano en el bolsillo del delantal y sacó una hoja de papel doblada en 4. El papel se había vuelto suave a lo largo de los pliegues. Esa suavidad que viene de abrirse y volverse a doblar cientos de veces. Lo extendió sobre las rodillas. Rafael se sentó una silla más allá, y lo vio. Era una tabla escrita a mano. La columna izquierda tenía fechas. La columna derecha tenía números. Algunas líneas estaban tachadas y reescritas con tinta distinta, y algunas estaban tachadas hasta 3 veces. Al pie de la página había un número encerrado en un círculo, y al lado, otro número, mucho más pequeño, probablemente lo que ella tenía ahorrado. Leyó esa hoja como quien lee una oración, moviendo apenas los labios, siguiendo cada línea con un dedo. Después la volvió a doblar sobre los mismos pliegues de siempre y se la guardó en el bolsillo del delantal. Para las 3 de la madrugada, ya no pudo seguir sentada. Se levantó y empezó a caminar. Rafael la acompañó. El pasillo del 4º piso medía unos 40 pasos de largo, con puertas cerradas en ambos extremos. Caminaron hasta el final y volvieron, y lo hicieron de nuevo. Ella no dijo nada. Él tampoco.
En la 13ª vuelta, escucharon la puerta del quirófano abrirse detrás de ellos. Josephine se dio vuelta antes de que la puerta terminara de cerrarse. La mujer que salió del quirófano vestía un uniforme quirúrgico azul, el gorro todavía atado en la nuca, el barbijo bajado hasta el mentón, y en la frente tenía la marca profunda de algo que había llevado puesto durante horas. ¿Es usted la hermana de Wyatt Harley? Sí, dijo Josephine. Solo esa palabra. No pidió disculpas. Era la primera vez esa noche que abría la boca sin decir que lo sentía. Soy la doctora Priya Raval. Yo operé a su hermano. No lo alargó ni un segundo más. La válvula fue reparada. La cirugía fue exitosa. Josephine se quedó perfectamente inmóvil. 3 segundos. Rafael contó 3 segundos. 3 tics del reloj de pared. Y durante esos 3 segundos, ella no se movió, no respiró, no parpadeó. Pero necesito que escuche el resto, continuó la doctora Raval. Esa válvula llevaba fallando más tiempo del que pensábamos, y su corazón ha estado trabajando demasiado duro durante mucho tiempo. Vamos a vigilarlo muy de cerca durante las próximas 48 horas. Ritmo cardíaco, presión arterial, señales de infección, su respuesta al anticoagulante. Si pasa esas 48 horas sin complicaciones, ahí voy a poder decirle algo más. Por ahora, lo único que puedo decirle es que ya salió de cirugía. Y esta noche, eso es una buena noticia. Josephine asintió. Asintió como alguien que acaba de recibir un conjunto de instrucciones de trabajo, exactamente como asentía cada vez que la señora Roth repasaba las tareas de la mañana. Después abrió la boca para hacer una pregunta, y no salió ningún sonido. Lo intentó de nuevo. Nada. Y entonces las rodillas le fallaron. Rafael ya se estaba moviendo antes de tener tiempo de pensarlo. La sostuvo. Un brazo alrededor de la espalda, el otro sosteniéndola por debajo del brazo, y todo el peso de su cuerpo cayó contra él. No se desmayó. Seguía consciente, con los ojos abiertos, pero todo su cuerpo había soltado de golpe todo lo que había estado sosteniendo con fuerza durante 4 horas. Ella agarró el frente de su camisa con los 2 puños, aferrándose a la tela como quien se aferra a una cuerda, y hundió el rostro contra su pecho. Pensé que lo había perdido, dijo, la voz amortiguada contra la tela. Todo el camino hasta aquí, seguí pensando que cuando llegara, alguien me iba a decir que me sentara. Seguí pensando que iba a tener que sentarme en alguna silla en algún lugar y escucharlos decir esas palabras. Rafael no dijo nada. Simplemente se quedó ahí parado y la sostuvo. Sintió sus dedos apretarse en la tela de la camisa, sintió sus hombros temblar en oleadas cortas, y entendió que ella estaba tratando de llorar en silencio, tratando de llorar de una manera que no molestara a nadie. La doctora Raval los miró un momento, y después caminó despacio hacia el otro extremo del pasillo. Se quedaron así más tiempo del normal. Más tiempo del que dura el abrazo que un jefe le da a alguien que trabaja para él. Más tiempo del que se dan 2 personas que apenas se conocen. Suficiente tiempo para que Rafael supiera que debía soltarla, y para saber que no lo iba a hacer. Suficiente tiempo para que la respiración de ella se calmara mientras la de él no lo hacía. Después ella levantó la cabeza. Tenía el rostro rojo, los ojos hinchados, unos mechones de pelo pegados a la mejilla. Y lo miró directamente, a apenas un palmo de distancia. Ella no dio un paso atrás. Él tampoco. Algo que había estado quieto durante 2 años dentro de esa casa en Newport acababa de despertar en medio de aquel pasillo de hospital, y los 2 lo sabían. Rafael abrió la boca. No sabía qué iba a decir, pero la había abierto. Señorita Harley. Una enfermera estaba parada en la puerta de la sala de recuperación, sosteniéndola abierta con una mano. Ya puede pasar, pero solo una persona. Y, por favor, hable bajito. Josephine soltó el frente de su camisa. Se pasó el dorso de la mano por la cara, se alisó el delantal, y siguió a la enfermera hacia adentro. Rafael se quedó solo en medio del pasillo del 4º piso, el frente de su camisa todavía arrugado en el lugar donde habían estado las manos de ella. 40 minutos después, la enfermera volvió a salir y dijo que una segunda persona podía entrar, pero solo por 10 minutos. Rafael se puso de pie. Había pensado decir que no era necesario,
que Josephine debía quedarse con su hermano. Pero la enfermera sostenía la puerta abierta, y Josephine lo miraba desde adentro, así que entró. La sala de recuperación estaba oscura y fresca, iluminada solo por el resplandor azulado de varios monitores. El niño que yacía ahí era mucho más pequeño de lo que Rafael había imaginado. 8 años, pero parecía de 6. El cabello castaño húmedo de sudor, pegado a la frente. Una vía que salía del dorso de su mano hasta el soporte junto a la cama. Una máquina emitía un pitido constante y lento, cada latido lo bastante claro como para escucharse por separado. Josephine estaba sentada en la silla del lado izquierdo de la cama, las dos manos apoyadas en el borde de la manta, sin tocar al niño, solo manteniéndolas cerca. Levantó la vista cuando Rafael entró, después volvió a bajar los ojos. Rafael se quedó de pie al pie de la cama, las manos en los bolsillos, sin saber dónde se suponía que debía ubicarse en esa habitación. Había entrado en muchas habitaciones a lo largo de su vida, y siempre había sabido exactamente dónde le correspondía estar. En esa no. Entonces el niño abrió los ojos. No estaba del todo despierto. Los párpados se le levantaron a medias, volvieron a caer, y se alzaron una vez más. Miró primero a su hermana, y Josephine de inmediato se inclinó y le susurró que ella estaba ahí, justo ahí, que volviera a dormir. Pero el niño no volvió a dormir. Giró la cabeza muy despacio y miró al hombre parado al pie de la cama. Se quedó mirándolo un buen rato, tanto que Josephine se dio vuelta para seguir su mirada. Estudió la mandíbula de Rafael, la cicatriz tenue que le corría por el costado izquierdo, como un niño intentando hacer coincidir un rostro con un nombre que había escuchado antes en algún lugar. Después abrió la boca y con una vocecita ronca, distorsionada por la anestesia que todavía no se le había ido del todo, hizo una pregunta. ¿Es usted el hombre que se come los pastelitos quemados? Después los ojos se le cerraron. 3 segundos más tarde, ya estaba dormido otra vez, los labios entreabiertos, la máquina continuando su pitido lento y constante, tal como antes. Había 3 personas en esa habitación, y durante un largo momento, ninguna dijo una palabra. Rafael se quedó donde estaba, las 2 manos todavía en los bolsillos, mientras 3 cosas se le acomodaban en la mente al mismo tiempo. La primera era el plato. Durante 2 años, cada noche había aparecido un pequeño plato con pastel de limón en la esquina superior derecha de su escritorio, en el tercer piso, siempre un poco quemado en un borde. Le había preguntado a la señora Roth alguna vez, hacía mucho tiempo, y ella simplemente había dicho que la cocina había preparado de más. Él le había creído. Se lo había comido casi 700 noches, y nunca volvió a preguntar. La segunda era que Josephine había hablado de él en algún lugar fuera de esa casa, en alguna cocina, con un niño de 8 años. Esta mujer lo había mencionado lo suficiente como para que él tuviera su propio nombre en el hogar de ella. No el señor Orsini, no el dueño de la casa. El hombre que se come los pastelitos quemados. La tercera era que el niño se acordaba. Los niños no recuerdan las cosas que los adultos mencionan al pasar. Recuerdan las cosas que se dicen una y otra vez, o las cosas dichas con una voz que suena distinta a todas las demás. Josephine bajó la vista al suelo. Fijó los ojos en algún punto cerca del pie de la cama y no los volvió a levantar. Las 2 orejas se le habían puesto rojas bajo la tenue luz azul. Rafael se giró hacia el monitor cardíaco colgado a la derecha, y se quedó mirándolo con una concentración intensa, como si nunca hubiera visto nada más fascinante en su vida. Observó la línea moverse por la pantalla, observó los números parpadear, y no entendió nada. Los 2 estaban intentando parecer naturales, y los 2 estaban fallando. La enfermera asomó la cabeza por la puerta y dijo que los 10 minutos ya habían pasado. Rafael se dio vuelta para irse. Se detuvo solo cuando llegó a la puerta. Sin mirar atrás, 700 pastelitos, dijo. Josephine no respondió, pero cuando la puerta se cerró detrás de él, levantó las 2 manos y se cubrió el rostro. Rafael se quedó en Boston 2 días. No le dijo a nadie por qué, y nadie preguntó. La señora Roth llamaba una vez cada mañana para preguntar por el niño, y después colgaba. Gideon llamó 4 veces, y Rafael solo atendió 2. La tarde del segundo día, la doctora Raval salió de la habitación y dijo las palabras que había prometido decir. Habían pasado 48 horas. Sin infección,
sin arritmia, presión arterial estable, incisión seca. Wyatt estaba fuera de peligro. Josephine escuchó cada palabra, después hizo un par de preguntas más. Y esta vez no pidió disculpas ni una sola vez. Después de que la doctora se retiró, se dejó caer en la silla más cercana y se rió. Fue la primera vez que Rafael la escuchó reírse en 48 horas, y sonó como la risa de alguien que finalmente había bajado un bulto que llevaba cargando sobre los hombros desde mucho antes de que esa noche siquiera llegara. Él la dejó sentarse ahí un rato antes de hablar. Señorita Harley. Ella levantó la vista. Voy a cubrir cada factura médica. La cirugía, las visitas de seguimiento, la medicación. Ya pregunté. Solo hace falta una llamada telefónica. La sonrisa desapareció de su rostro, pero no como desaparece una sonrisa cuando alguien se siente insultado. Se apagó como se apaga cuando una persona ve venir algo, y sabe que está a punto de tener que decir que no. Se puso de pie. Sacó del bolsillo del delantal la hoja doblada en 4 y la sostuvo en la mano sin abrirla. ¿Sabe qué está escrito acá? No es solo dinero, dijo. Tiene anotado cada mes. 8 años. Algunos meses pagué $200. Algunos meses pagué 15. Algunos meses tuve que tachar el número y escribir otro, porque prometí un monto y después no lo pude cumplir. Bajó la vista hacia el papel. Es feo, pero es mío. También es lo que la está hundiendo. Sí. Levantó los ojos y lo miró directamente. Pero si usted lo paga, entonces desde mañana yo siempre voy a ser la mujer que usted pagó. Cada vez que le suba el café al tercer piso, voy a pensarlo. Cada vez que me mire, voy a preguntarme a quién está mirando. Y el día que me diga algo amable, no voy a saber si lo dice porque quiso decirlo, o porque gastó ese dinero y ahora se siente responsable por mí. Hizo una pausa. No tengo mucho, señor Orsini, pero todavía tengo derecho a pararme junto a alguien como una igual en una historia. Por favor, no me quite eso también. Rafael la miró durante un largo rato. Después asintió. Está bien. Ella le dio las gracias, dobló el papel sobre los mismos pliegues de siempre, se lo guardó de nuevo en el bolsillo del delantal, y volvió a la habitación de su hermano. Esa noche, cerca de la 1 de la madrugada, Rafael se paró en el extremo más lejano del pasillo del cuarto piso e hizo una llamada. Duró menos de 2 minutos. Dio el nombre del paciente, la fecha de nacimiento, el número de historia clínica. Dijo que pagaran todo, incluyendo el saldo viejo del Brigham, y agregó que no se enviara ninguna carta de notificación, que no se llamara a ningún familiar, y que el nombre de la persona que hacía el pago no apareciera en ningún lugar del registro. Después colgó, se guardó el teléfono en el bolsillo, y volvió a la sala de espera. No se lo dijo a ella. No se lo dijo a la señora Roth, ni a Gideon, ni a nadie más. A la mañana siguiente volvieron a Newport. Wyatt había sido trasladado a una sala normal y permanecería ahí otros 10 días, con la tía de Josephine quedándose a cuidarlo. En el camino de vuelta, el sol salió detrás de ellos y el interior del auto se fue calentando de a poco. Josephine iba en el asiento del acompañante, en silencio, y a mitad de camino se quedó dormida, la cabeza apoyada contra la ventanilla, el delantal todavía puesto, la mano derecha sobre el regazo, y dentro de esa mano, la hoja de papel doblada en 4, todavía aferrada con fuerza incluso dormida. 3 días después de volver a Newport, Rafael bajó por la escalera del ala oeste para hacer una llamada. Había 7 teléfonos fijos en la mansión, y no usó ninguno. La escalera era el único lugar de la casa por donde nadie pasaba antes de las 9 de la mañana, y era donde había hecho esas llamadas durante los últimos 3 años. Frost me llamó a las 7, dijo Gideon. Necesita su firma oficial antes del mediodía del viernes. No una carta de aprobación, no un borrador. El documento final, notariado. 3 días. 3 días. Dice que todo lo demás ya fue aprobado. Solo la están esperando a usted. Rafael no respondió de inmediato. Bajó la vista hacia el escalón bajo sus pies. 3 años. Durante 3 años se había sentado en su despacho del tercer piso todas las noches, armando todo pieza por pieza. Registros de envíos del distrito portuario, gastos sin recibos,
Nombres de embarcaciones que atracaban en noches en que nadie las anotaba en los registros. Y en medio de todo eso estaba el nombre de Cormac Oberyn. Ese hombre de 62 años se había sentado a la cabecera de la mesa en el funeral del padre de Rafael. Le había puesto una mano en el hombro, y le había dicho que no se preocupara, que él se encargaría de todo. Le había tomado 7 años a Rafael entender que el hombre que le puso la mano en el hombro ese día era también el hombre que había dado la orden. Y le había tomado otros 4 años reconstruir todo eso en algo que un tribunal pudiera leer. ¿Los términos siguen siendo los mismos?, preguntó. ¿Siguen siendo los mismos? Usted testifica, entrega cada archivo, y después se va del estado permanentemente. Nombre nuevo, todo contacto cortado, sin volver, sin cartas, sin llamadas a nadie de aquí. Fueron muy claros, si usted mantiene contacto con una sola persona, todo el programa pierde sentido. Gideon hizo una pausa. Y aceptaron la otra parte. Las 37 personas. ¿Las 37? Ella dijo algo, y se lo voy a repetir tal cual. Dijo que en todos sus años haciendo este trabajo, nunca había visto a nadie sentarse en una mesa de negociación a pedir algo que no fuera para sí mismo. Rafael no hizo ningún comentario sobre eso. La compensación para el personal de la casa no era parte de ningún acuerdo federal, y él lo sabía. El gobierno se encargaría de su reubicación, de su nuevo nombre, de su nuevo lugar donde vivir. Pero nadie se iba a hacer cargo de las 37 personas de esa casa. En cuanto su nombre apareciera en un tribunal, la mansión Orsini cerraría, y la ayudante de cocina de la tarde, el jardinero, el vigilante nocturno, el ama de llaves de 31 años. Todos ellos saldrían por esas rejas la misma mañana sin nada en las manos. Él había puesto ese número sobre la mesa de negociación, y no había cedido ni un solo dólar. El viernes dijo. Le voy a dar mi respuesta antes del mediodía del viernes. ¿Todavía no decidió? Decidí hace 3 años. ¿Entonces por qué no firmó la semana pasada? Rafael no respondió esa pregunta. Cortó la llamada, se guardó el teléfono en el bolsillo, y se dio vuelta. Josephine estaba parada en el rellano, arriba de él, cargando una bandeja con café. No sabía cuánto tiempo llevaba ahí. Durante 3 segundos, ninguno de los dos habló. Después ella bajó, dejó la bandeja en la mesita del rincón del rellano, tal como hacía todas las mañanas, y preguntó, ¿qué pasa el viernes, señor? No lo preguntó con curiosidad. Lo preguntó con la voz de alguien que acababa de escuchar 3 palabras sueltas e intentaba armar con ellas una frase con sentido. Y había algo en sus ojos que Rafael no quería mirar directamente. Tomó la taza de café. No es algo de lo que tenga que preocuparse hoy. Ella se quedó quieta. Rafael ya estaba preparado para que preguntara de nuevo, para que dijera algo que le diera un motivo para volver a cerrar esa puerta. Pero no lo hizo. Solo lo miró otro segundo, y después le dio un único asentimiento, ese asentimiento corto y preciso de una empleada recibiendo instrucciones. Acercó la bandeja hacia sí misma, giró el mango de la taza hacia afuera para que le fuera más fácil tomarla, y después se dio la vuelta y bajó las escaleras. Ni una palabra de protesta. Y fue esa ausencia de protesta lo que dejó a Rafael parado en medio del rellano durante mucho tiempo, sosteniendo una taza de café que se había enfriado sin que él se diera cuenta, escuchando cómo el sonido de sus pasos se apagaba en el piso de abajo. Esa noche, cerca de las 2 de la madrugada, Rafael bajó a la cocina porque no había nada en su escritorio. La esquina superior derecha había estado vacía 3 noches seguidas, desde que volvieron del hospital, y él había intentado no notarlo. Solo una luz estaba encendida en la cocina. Josephine estaba sentada en un banco alto junto a la isla, sin uniforme, solo un suéter y pantalones, el pelo suelto sobre los hombros. Delante de ella había un plato, y en ese plato, un pastel de limón quemado en un borde. Escuchó sus pasos y no se sobresaltó. Solo levantó la vista. ¿Sigue despierto? Después soltó una risa suave y cansada. ¿Qué pregunta más tonta? Todos en esta casa saben que usted nunca duerme. Él sacó una silla y se sentó frente a ella. Lo hice a las 11, dijo, deslizando el plato hacia él. Y me quedé sentada aquí todo este tiempo, y nunca lo subí. No he subido ninguno en 3 noches. Seguí pensando que,
ahora que usted lo sabe, se sentiría raro subirlo. ¿Por qué se sentiría raro? Porque durante 2 años lo dejaba ahí y me iba abajo. No me quedaba esperando. No decía nada. Solo lo dejaba ahí. Bajó la vista hacia el plato. Hay cosas que solo se pueden hacer cuando la otra persona no sabe lo que estás haciendo por ella. Rafael tomó el pastel y le dio un mordisco al borde quemado. La señora Roth me dijo que la cocina había hecho de más, dijo. Ha estado mintiendo por usted durante 2 años. Josephine se quedó callada un momento. Después continuó sin mirarlo. Mi casa se incendió cuando yo tenía 19 años. Mis padres estaban adentro. Wyatt tenía solo 6 meses en ese momento. Había estado en casa de mi tía desde la tarde anterior, así que estaba a salvo. Yo estaba en mi 3er año de la escuela de enfermería. Me quedaban 3 semestres. Dejé los estudios la semana siguiente. Giró despacio el plato en un círculo sobre la piedra de la mesada. Durante 8 años, hice de todo. Lavé platos en cocinas de restaurantes, trabajé de noche en un hogar de ancianos, limpié cuartos de hotel en Providence, y después vine aquí. Todos los lugares tenían algo en común. La gente me necesitaba. Todos los lugares estaban faltos de personal. Todos los lugares tenían trabajo que nadie había hecho todavía, y yo lo tomaba todo. Tomaba dobles turnos, fines de semana, hasta trabajos que no eran míos. Levantó la vista, y sus ojos estaban muy calmados, esa calma que da un poco de miedo. La que llega cuando alguien finalmente dice algo que sabe desde hace mucho tiempo. Porque tengo miedo de que, el día que deje de ser útil, no sepa para qué sigo estando aquí. Rafael dejó el pastel. Había una frase esperando en su garganta desde aquel pasillo del 4º piso del hospital, desde la noche en que ella le puso la mano sobre el dorso de la suya en el auto, quizás desde mucho antes que eso. Se le levantó ahora, le llegó a la lengua, y ahí se detuvo, porque detrás de esa frase estaban 3 días, una firma, y un viaje sin camino de vuelta. Usted no está aquí porque sea útil, dijo. Josephine levantó la vista. Se quedó mirándolo, y por un momento algo se abrió en su rostro, algo frágil, algo que todavía no había tenido tiempo de tomar forma. ¿Entonces por qué estoy aquí? El teléfono de Rafael vibró contra la piedra de la mesada. Los dos bajaron la vista hacia él. La pantalla se iluminó con el nombre de Gideon, a las 2:17 de la madrugada. Y Rafael sabía perfectamente bien que Gideon no llamaba a esa hora a menos que fuera por lo del viernes. No atendió el teléfono. Tampoco le respondió a ella. Solo bajó la vista hacia el pastel de limón sobre el plato, hacia el borde quemado donde había mordido, y se quedó mirándolo mucho más tiempo del necesario. El teléfono vibró hasta que la llamada terminó, y la pantalla se apagó. Josephine se puso de pie, tomó el plato, y lo llevó al fregadero. Es tarde, señor, dijo con la espalda hacia él. Mañana tengo turno temprano. Lavó el plato, lo dejó boca abajo en el escurridor, se secó las manos con la toalla que colgaba junto al fregadero, y salió por la puerta que llevaba a las habitaciones del personal. Rafael se quedó solo en la cocina, bajo una única luz, y delante de él, una encimera de piedra vacía. El miércoles en la mañana, un auto negro se detuvo frente a las rejas de la mansión Orsini y dejó el motor encendido. No tocó el timbre, no bocinó, no intentó entrar. Simplemente se quedó ahí, a unos 3 metros de la reja, durante 40 minutos. El vigilante llamó a la casa. Gideon fue el que salió. Caminó desde la entrada principal, las 2 manos fuera de los bolsillos del abrigo, y se detuvo exactamente a la distancia que consideró suficiente del auto. La ventanilla trasera bajó unos centímetros. La persona de adentro no se bajó. Nadie sacó una mano por fuera del vehículo. Nadie alzó la voz. El intercambio duró menos de 30 segundos. Después la ventanilla volvió a subir. El auto se apartó de la vereda y desapareció colina abajo sin acelerar ni una vez. Gideon volvió caminando hacia la casa. No entró por la puerta principal. Rodeó el ala oeste, tomó la escalera, y golpeó la puerta del despacho del 3er piso a las 10:20 de la mañana. Oberyn le mandó un mensaje. Rafael dejó la pluma. Dígalo. Dijo que sabe con quién está hablando. Nada más. Sin nombre,
sin fecha, sin hora. Ni una sola amenaza que alguien pudiera llevar a un tribunal. Solo esa frase, entregada desde adentro de un auto estacionado frente a sus rejas en plena luz del día. Y ambos hombres en esa habitación entendieron que era precisamente por lo corto del mensaje que pesaba tanto. Rafael se puso de pie y caminó hacia la ventana. Desde el tercer piso podía ver el terreno delantero y el camino que llevaba hasta la reja. El señor Delgado estaba podando el seto de la izquierda, algo que llevaba haciendo ahí 19 años. La ayudante de cocina de la mañana llevaba 2 cajones de verduras desde un camión de reparto hacia la entrada lateral. En algún lugar de la planta baja, la señora Roth estaba repasando las tareas del día con 3 empleadas domésticas, y una de esas 3 era Josephine. 37 personas. Rafael había contado ese número muchas veces durante los últimos 3 años. Lo había contado mientras calculaba la compensación, lo había contado sentado frente a Naomi Frost, negándose a ceder un solo dólar. Pero hasta esa mañana, ese número había sido solo un número en un papel. Ahora era el señor Delgado parado con la tijera de podar en las manos, a exactamente 40 pasos de esa reja. Ese auto se quedó ahí 40 minutos, dijo Rafael. No necesitaba 40 minutos para entregar un mensaje de 9 palabras. Se quedó 40 minutos porque quería que yo lo viera quedarse ahí. Gideon no respondió. Había servido a 2 generaciones de hombres en esa casa, y sabía exactamente cuándo el silencio era la respuesta correcta. ¿Qué va a hacer?, preguntó después de un rato. Rafael seguía mirando el terreno. ¿Sabe por qué no envió ese mensaje a la oficina de mi abogado, o al estacionamiento de Providence, o al restaurante donde almuerzo? Lo mandó aquí, a la reja donde el señor Delgado poda los setos, donde el camión de reparto entra cada mañana, donde la señora Roth pasa 4 veces al día a buscar el correo. Se dio vuelta. No me estaba mandando un mensaje a mí. Me estaba diciendo que sabe dónde está esta gente. Gideon bajó la vista. 37 personas están en la línea de fuego, dijo Rafael, y ninguna de ellas hizo nada malo. Su único delito es cruzar esa reja cada mañana para venir a trabajar para mí. Lo dijo con calma, sin alzar la voz, exactamente como decía todo. Pero Gideon vio que su mano se cerraba en un puño, y después se abría de nuevo, a su costado. Si testifico y me quedo aquí, continuó Rafael, va a haber un auto frente a esa reja cada semana. Si testifico y después me voy, cambio de nombre, corto todo contacto, esta casa cierra. Y esas 37 personas se convierten en 37 personas que ya no tienen nada que ver conmigo. Oberyn no va a perder el tiempo con gente que ya no tiene nada que ver conmigo. Se sentó de nuevo detrás del escritorio y tomó la pluma. El viernes dijo, dígale a Frost que voy a firmar. Esa tarde, la señora Roth mandó a alguien a decirle que bajara al cuarto de lavado. No un mensaje, no una llamada por el teléfono de la casa. Mandó a alguien a buscarlo, exactamente como hacía cuando él tenía 12 años y se escapaba temprano de la escuela. Rafael bajó. El cuarto de lavado estaba en el extremo más lejano de las habitaciones del personal, medio nivel bajo tierra, con 4 máquinas industriales y una pequeña ventana cerca del techo que daba al jardín. La señora Roth estaba parada junto a la mesa de doblar, en el centro de la habitación. Delante de ella había una pila de toallas blancas que le llegaba casi al pecho. No levantó la vista cuando él entró. Tomó una toalla, la sacudió con fuerza, la dobló por la mitad, la volvió a doblar por la mitad, alisó los 2 bordes, y la puso a su derecha. La segunda toalla, sacudir, doblar, alisar, apoyar. Llevaba haciendo ese mismo movimiento en esa habitación durante 31 años. Siéntese, dijo. No había ninguna silla. Rafael se apoyó contra el borde de una lavadora. Ella dobló 4 toallas más antes de volver a hablar. Lo he estado observando durante 2 años, señor Orsini. Lo he visto todo. Rafael no preguntó qué había visto. Ella tampoco lo dijo. Simplemente sacudió otra toalla, y en el sonido de la tela restallando en el aire, los 2 supieron exactamente de qué estaban hablando. Él pensó en el plato de pastel que había estado en la esquina de su escritorio casi 700 noches, y en la prolija mentirita de la señora Roth sobre que la cocina había hecho de más. Pensó en la noche en que Josephine se había parado en lo alto de la escalera de servicio,
y en cómo la señora Roth había entendido todo antes de que nadie lograra decirle una palabra. Su padre se paró exactamente donde usted está parado, dijo ella. Muchas veces. Bajaba aquí cada vez que no quería que nadie le viera la cara. Dejó la toalla que acababa de doblar y la alisó una vez más, aunque ya estaba perfectamente plana. Se quedó callado toda su vida porque pensaba que así se protegía a la gente. No se lo dijo a su esposa, no se lo dijo a su hijo, no se lo dijo a nadie. Después murió. Y ni una sola persona en esta casa tuvo jamás la oportunidad de saber cuánto los quería. Rafael bajó la vista al suelo. Ella tomó la siguiente toalla. Sacudir, doblar, alisar, apoyar. No fue hasta después de enterrarlo que entendí algo, dijo. Toda mi vida pensé que irse significaba salir por la puerta con una valija en la mano. Levantó la vista. Era la primera vez que lo miraba desde que había entrado a la habitación. El silencio es otra forma de irse, señor Orsini. Es solo el tipo de partida que la gente no puede perdonar, porque nunca saben en qué momento los dejaron atrás. Después bajó los ojos y siguió doblando toallas. No dijo una palabra más. Rafael se quedó ahí unos 2 minutos más, apoyado contra la lavadora, mirando esas manos envejecidas sacudir la tela, doblarla por la mitad, doblarla otra vez, alisarla, apoyarla a la derecha. Pensó en su padre tendido en un ataúd de madera oscura, vestido con un traje negro, las manos cruzadas una sobre la otra, y en la larga fila de gente que había pasado a decirle a Rafael que su padre había sido un buen hombre, que su padre los había cuidado, pero que nunca le había dicho nada. Pensó en Cormac Oberyn poniéndole una mano en el hombro aquel día. Pensó en un teléfono boca abajo sobre una mesa a las 12:43 de la noche, y en una llamada que había planeado devolver a la mañana siguiente. Después pensó en el viernes, en la firma que lo sacaría de ese estado para siempre, en el nombre nuevo, en la condición de nunca poder contactar a nadie de ahí otra vez, y en una mujer que llegaría a trabajar el lunes siguiente por la mañana, subiría el café al 3er piso, y encontraría la habitación vacía. Ella no sabría qué había pasado. Solo sabría que él ya no estaba ahí. Señora Roth, dijo. Ella no levantó la vista. Sí. Pero él no continuó. Se dio la vuelta y volvió a subir las escaleras, y detrás de él, el sonido constante de la tela siguió en esa habitación bajo tierra. El jueves en la mañana, Josephine llamó a la oficina financiera del Hospital Infantil de Boston durante su descanso. Se paró en un rincón del patio trasero, resguardada del viento junto al depósito, y ya había ensayado en su mente todo lo que iba a decir. Iba a pedir un plan de pagos a 48 meses en vez de 24. Les diría que podía pagar de manera constante, que llevaba 8 años pagando sin faltar un solo mes, que si era necesario, tomaría turnos extra los fines de semana. Dio el nombre del paciente, la fecha de nacimiento, el número de historia clínica. La persona del otro lado tipeó un momento, y después le dijo que no quedaba saldo pendiente en la cuenta. ¿Puede repetir eso, por favor? La cuenta está pagada en su totalidad, señora. Todo, incluyendo el saldo trasladado del Brigham. El pago se registró la semana pasada. ¿Quién lo pagó? El sistema no muestra el nombre de la persona que hizo el pago. Hay una nota que dice que no se envíe carta de notificación, y que no se contacte a la familia. Josephine se quedó parada en ese rincón del patio un largo rato después de que terminó la llamada. Después entró, se quitó el delantal, lo colgó de su gancho, y subió al 3er piso. Rafael estaba sentado detrás de su escritorio. Ella golpeó, esperó a que él le dijera que pasara, entró y cerró la puerta detrás de sí. Caminó hasta el frente del escritorio, sacó del bolsillo la hoja doblada en 4, y la puso sobre el escritorio. La apoyó con mucha suavidad, casi sin ruido. Rafael miró el papel. No preguntó nada. Lo supo de inmediato. Dije que no, dijo ella. Su voz sonaba más baja que de costumbre, los hombros rectos, los brazos a los costados, y se quedó parada completamente inmóvil. Usted lo necesitaba. Necesitaba que me preguntaran. Dijo esas palabras despacio, cada una por separado. Me paré frente a usted en aquel pasillo. Le conté por qué. Le conté algo que no le he contado a nadie en 8 años. Y usted asintió. Hizo una pausa. Usted asintió,
señor Orsini. Y después se dio la vuelta e hizo exactamente lo que yo le acababa de pedir que no hiciera. Josephine, ¿sabe qué es lo que lo hace distinto? Si usted hubiera pagado antes de que yo tuviera la oportunidad de decir que no, entonces habría significado que no entendió. Pero usted pagó después de que dije que no, lo cual significa que me escuchó. Me entendió, y aún así decidió que lo que usted quería importaba más que lo que yo quería. Rafael se puso de pie. Lo hice porque no quería que usted siguiera pagando esa deuda otros 8 años. ¿No? Ella negó con la cabeza, una vez, muy despacio. Lo hizo por lo del viernes. Él se quedó quieto. No sé qué está pasando el viernes. Usted no me lo ha dicho. Pero sé que durante las últimas 3 semanas ha estado haciendo llamadas desde la escalera en vez de desde su despacho. Sé que el señor Mars ha estado entrando y saliendo de esta casa 3 veces más seguido de lo normal. Sé que la señora Roth lo mandó llamar al cuarto de lavado ayer, y en los 2 años que llevo aquí, ella nunca antes había hecho eso. Lo miró directamente. Y sé que la gente solo salda por completo la deuda de alguien cuando está a punto de dejar de estar aquí. El aire de la habitación pareció espesarse. Lo pagó para que, cuando se vaya, no me deba nada, dijo ella. Para poder cerrar esa cuenta de manera prolija. Para poder irse de aquí sin tener que pensar más en mí. Rafael abrió la boca. Y no salió nada. ¿Sabe por qué golpeé su puerta esa noche?, preguntó ella. Él ya tenía una respuesta. La había creído durante las últimas 2 semanas. Porque no tenía auto. Josephine se rió. Apenas fue una risa. Solo un aliento escapándose por la nariz. Y fue el sonido más doloroso que Rafael había escuchado jamás en esa casa. Sí, dijo ella. Porque no tenía auto. Tomó de nuevo la hoja doblada del escritorio, se la guardó en el bolsillo, y se dio la vuelta para irse. En la puerta, se detuvo un segundo sin mirar atrás. Le voy a seguir pagando mes a mes. Sé que usted no lo necesita, pero yo sí. Después se fue. Rafael se quedó detrás de ese escritorio hasta casi las 4 de la tarde. No hizo absolutamente nada. Después tomó el teléfono y llamó a Gideon. Dígale a Frost que mande hoy mismo la carta de aprobación preliminar. Usted dijo el viernes. Voy a firmar hoy. Firmó a las 5:15 de esa tarde, un día antes. Y firmó rápido, como un hombre que cierra una puerta de un golpe para no tener que mirar adentro un segundo más. El viernes en la mañana, Rafael subió a su despacho a las 7, y sobre el escritorio había algo que él ya sabía que iba a estar ahí. El uniforme gris, doblado en un cuadrado perfecto, cada pliegue tan recto como si lo hubieran trazado con una regla. El delantal blanco encima, también doblado en cuadrado, un poco más pequeño, centrado con precisión exacta. Descansando sobre todo eso, el prendedor de bronce con su nombre, colocado en el medio del delantal, con las letras hacia arriba. Junto a la ropa doblada, una hoja de papel. La levantó. Era una carta de renuncia escrita a mano, de exactamente 4 líneas. Ella renunciaba con efecto ese mismo día. Le agradecía al dueño de la casa y al ama de llaves por haberle permitido trabajar ahí los últimos 2 años. Había devuelto las llaves de la habitación de huéspedes a la señora Roth. Había anotado el cronograma de lavado de cortinas para que quien viniera después de ella pudiera seguirlo con facilidad. Deseaba paz para la casa. Firmaba al pie. No había ni una sola línea que explicara por qué. Ni una palabra a la que él pudiera aferrarse y responder. Y en la esquina superior derecha del escritorio, donde un plato había estado casi 700 noches, no había absolutamente nada. La señora Roth estaba parada en la puerta. Él no tenía idea de cuánto tiempo llevaba ahí. Se fue a las 6, dijo. Limpió su cuarto antes de irse. Hasta lavó el piso. Me dijo que no lo llamara. Rafael dejó la carta. Alquiló un lugar en Boston, cerca del hospital. Al niño le dan el alta la semana que viene. Ella quiere quedarse cerca de él. La señora Roth bajó la vista hacia la ropa prolijamente doblada sobre el escritorio. Le di un sobre. 3 meses de sueldo. ¿De dónde lo sacó? Del fondo de reserva de la casa. Manejo ese fondo desde hace 31 años.
Usted lo aprueba una vez por año, y nunca me ha preguntado en qué lo gasto. Continuó sin mirarlo. Se lo dejé claro a ella. Le dije que el dinero pertenecía a esta casa, no a usted. Si le hubiera dicho otra cosa, no lo habría aceptado. Rafael no dijo nada. La señora Roth entró en la habitación, levantó el uniforme doblado, y se lo llevó. Él había pensado en llamar a Josephine. Había pensado en manejar hasta Boston, o al menos en decirle a Gideon que averiguara su dirección. Pero esa tarde se quedó sentado en esa habitación y no hizo nada, porque dentro del cajón derecho de su escritorio había una carta de aprobación preliminar con su firma, firmada a las 5:15 de la tarde anterior. Y porque había un solo pensamiento repitiéndose una y otra vez en su mente, ella ya había cruzado esas rejas hacia afuera. Ya no era parte de la casa Orsini. Ese auto negro jamás sabría su nombre. Se dijo a sí mismo que eso era lo mejor que podía hacer por ella. Y lo creyó toda la tarde. Y lo siguió creyendo cuando cayó la oscuridad. Y lo siguió creyendo cuando el reloj llegó a las 12:43 de la noche, y él estaba sentado solo en la habitación, con esa esquina vacía del escritorio. 4 días después, abrió el teléfono y le mandó un mensaje. Solo una pregunta, sobre el niño. Ella respondió 2 horas después, hoy se sentó solo. Rafael se quedó mirando esas palabras un largo rato antes de escribir 2 palabras de vuelta, qué bueno. Ella respondió 10 minutos después, sí. Y eso fue todo. Nada más. Él se quedó sentado con el teléfono en la mano, el pulgar apoyado sobre el teclado, pensando en una docena de cosas que podría escribir después. No escribió ninguna. Ella tampoco. Cada mensaje era un puente construido hasta la mitad y después abandonado, con alguien parado en cada extremo, mirando hacia la orilla opuesta, y ninguno de los dos dando un paso más. Dentro de la casa, todo siguió como siempre. Las cortinas se seguían lavando según el cronograma, porque alguien había dejado escritas las instrucciones para la persona que vino después. El café seguía subiendo al 3er piso a las 7 de cada mañana, ahora traído por otra joven, que siempre dejaba la taza con el mango hacia adentro. Rafael nunca la corrigió. Simplemente lo giraba en silencio cada mañana, y nunca le dijo una palabra a nadie sobre eso. Había estado lloviendo desde la mañana de aquel domingo. Rafael manejó hasta Boston solo, sin decirle nada a Gideon, sin decirle una palabra a nadie en la casa. No tenía la dirección del departamento que ella había alquilado. Solo tenía una cosa para guiarse, el saber que el horario de visitas de la tarde de los domingos en la sala pediátrica terminaba a las 4, y el saber que esa mujer nunca tomaba un taxi. Estacionó a una cuadra del hospital y esperó bajo el refugio de la parada de autobús, frente a la entrada principal. Ella salió a las 4:10, con un abrigo delgado, una bolsa de lona en una mano, el pelo atado bajo y mojado en las puntas. Caminó hacia la parada, lo vio, y se quedó congelada en medio de la vereda durante exactamente un latido antes de seguir hacia el refugio. No le preguntó qué hacía ahí. Solo dejó la bolsa en el banco y miró hacia la calle. La lluvia tamborileaba fuerte y constante contra el techo metálico sobre ellos. La amo desde hace mucho tiempo, dijo Rafael. Sin preámbulo, ni una sola frase antes. Había practicado decir esas palabras durante todo el trayecto de 80 kilómetros, y cuando finalmente las dijo, fue como un hombre bajando algo pesado hasta el suelo. Josephine se quedó completamente inmóvil. No se giró hacia él. Las 2 manos se le apretaron alrededor de las correas de la bolsa de lona, y se quedó ahí mirando la lluvia un largo rato. No puede decirme eso ahora, dijo. Sé que se va. No sé a dónde, porque usted no me lo va a decir. Pero sé que se va. Se giró para mirarlo de frente. Tenía los ojos rojos, pero secos. Mi hermano sale del hospital la semana que viene. Acabo de alquilar un cuarto con 3 meses de sueldo que alguien me dio por bondad. Perdí mi trabajo. No sé qué voy a hacer el mes que viene. Y ahora usted está parado aquí, bajo la lluvia, diciéndome esto. Se lo digo porque 2 años de silencio ya arruinaron suficiente. No quiero que arruinen una semana más. Josephine lo miró. Después habló, con la voz muy calma, la calma de alguien que había decidido que finalmente iba a decirlo todo. Esa noche, tenía el número de la señora Roth en mi teléfono.
Tenía el número de Marta, del turno de la tarde, y ella tiene auto. Tenía el número de la compañía de taxis, ya los había llamado 2 veces antes. Podría haber golpeado la puerta de la señora Roth, a 10 pasos de la cocina, y ella se habría levantado de inmediato. Se habría encargado de todo por mí. Hizo una pausa. Usted me preguntó por qué golpeé su puerta. Después me respondió la pregunta usted mismo. Dijo que era porque no tenía auto. La lluvia golpeó más fuerte contra el techo metálico. Cuando mi tía llamó, me dijo lo que había dicho el médico, porque era posible que no pasara la noche. Me quedé parada en el pasillo de servicio pensando en la posibilidad de que alguien tuviera que decirme esas palabras, y en ese momento, había un solo pensamiento en mi cabeza, señor Orsini. Uno solo. Lo miró directamente. Si tenía que escuchar esas palabras, no quería escucharlas sola. Quería que usted estuviera parado a mi lado cuando las dijeran. Rafael no pudo hablar. Subí 3 pisos de escaleras para romper la única regla de esa casa, dijo ella. Y no la rompí por el auto. El sonido de un motor llegó desde el final de la calle. El autobús todavía estaba a unos 200 metros. Entonces, ¿por qué no me pidió que me quedara?, preguntó él. Tuvo tantas oportunidades. Esa noche en la cocina, esa mañana en mi despacho, lo único que tenía que hacer era decir una frase. Lo sé. Si me lo hubiera pedido, me habría quedado. Josephine cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, tenía agua en el rostro, y él no pudo saber si era lluvia. Exactamente por eso no se lo pedí. El autobús se detuvo junto a la vereda, las puertas abriéndose con un sonido mecánico y seco. Porque quiero que me elijan, señor Orsini, dijo ella, sin suplicar. Si le pedía que se quedara y usted se quedaba, entonces un día me miraría y pensaría en todo lo que renunció por mí. Pasé 8 años viviendo endeudada con otras personas. No puedo seguir viviendo así. Levantó la bolsa de lona. Y si usted se va, voy a sobrevivir. He sobrevivido cosas mucho peores que esa. Subió al autobús. Las puertas se cerraron. El autobús se alejó, arrojando un chorro de agua sobre la vereda, y Rafael se quedó solo bajo ese refugio metálico, escuchando la lluvia golpear sobre su cabeza, hasta que las luces traseras desaparecieron por completo en la esquina. El martes en la mañana, Rafael se sentó frente a Naomi Frost, en una sala del 9º piso del edificio federal. Sobre la mesa entre ellos había una carpeta gruesa, con el pliegue todavía fresco, y encima el acuerdo final, completamente impreso, esperando solo su firma y la notarización. Al mediodía del viernes. Ella repasó despacio cada cláusula, la fecha en que él testificaría, el procedimiento para entregar los archivos, la fecha en que dejaría el estado, su nombre nuevo, su nuevo estado de residencia, la cláusula que prohibía todo contacto. Terminó de leer, dejó el documento sobre la mesa, y lo miró. Señor Orsini, llevo 21 años haciendo este trabajo. Rafael no respondió. Me he sentado frente a mucha gente en esta mesa. Algunos tiemblan, algunos lloran, algunos negocian cada palabra, algunos firman y después vomitan en el baño del pasillo. Golpeó un dedo contra la carpeta. Pero usted, durante los últimos 3 años, cada vez que ha hablado de este acuerdo, ha sonado como un hombre describiendo una casa que ya vendió. La puede describir perfectamente. Conoce cada habitación. Pero ya no vive ahí. Rafael bajó la vista hacia sus manos. Algo dentro de su pecho pareció desacomodarse de lugar. Pensó en un teléfono boca abajo sobre una mesa a las 12:43 de la noche, y en la decisión perfectamente ordinaria de esperar hasta la mañana para devolver la llamada. Pensó en los 11 años que siguieron, 11 años en los que nunca manejó él mismo después de que oscurecía, nunca le abrió la puerta a nadie después de las 9, nunca dejó que un teléfono sonara más de 2 veces. Pensó en cómo había construido esos 3 años de pruebas, noche tras noche en esa habitación del 3er piso, y en cómo había elegido un camino con una fecha de partida ya escrita al final. Lo había llamado estrategia. Había llamado así a todo durante 11 años. Oberyn había matado a su padre, y Rafael no se había quedado a devolver el golpe, había armado un caso, y planeado desaparecer. 37 personas dependían de su casa para vivir, y él no había encontrado la manera de protegerlas quedándose ahí, les había comprado una compensación,
y planeado desaparecer. Una mujer había subido 3 pisos de escaleras en medio de la noche para encontrarlo, y él le había pagado toda su deuda, y planeado desaparecer. Cada vez que se paraba frente a algo que no podía controlar, elegía la misma respuesta. Se iba. Y siempre tenía un nombre muy razonable para eso. Señorita Frost dijo, si testifico públicamente, con mi verdadero nombre y mi verdadero rostro, entrego cada archivo y desmantelo cada operación ilegal conectada a la familia Orsini. ¿Necesita que deje este estado? Frost dejó la pluma. El programa de protección de testigos existe para mantenerlo con vida. Le estoy preguntando si lo necesita. No. Legalmente, no. Su testimonio tiene el mismo valor sin importar dónde viva. Pero señor Orsini, ¿entiende lo que está diciendo? Entra a un tribunal bajo su nombre real, y después vuelve a casa y duerme en la misma casa cuya dirección todo el mundo conoce. Cormac Oberyn puede estar en prisión, pero todavía va a tener gente afuera. Lo miró directo a los ojos. Podría perder la vida. Rafael se quedó callado un rato. Llevo 11 años viviendo como un hombre que no tiene nada que perder, dijo. Ahora sí lo tengo. Naomi Frost lo miró un largo rato. Después acercó la carpeta hacia sí, sacó el acuerdo final del sujetador de papeles, y lo volvió a cerrar. Voy a redactar otro, dijo. Usted testifica, entrega los archivos, desmantela la operación, se queda, y la compensación para esas 37 personas va a ser responsabilidad suya, porque mi lado ya no va a tener ninguna razón para pagarla. Sé que va a perder casi todo lo que tiene. Lo sé. Al mediodía del viernes, en el 9º piso del edificio federal, había una sala de reuniones reservada para la firma formal. El notario llegó a las 11:45. A las 12:15, guardó sus cosas y se fue. Rafael Orsini nunca llegó. No llamó a Josephine para contárselo. No mandó un mensaje. No le pidió a la señora Roth que le transmitiera nada. No manejó hasta Boston, porque si se lo contaba ese día, entonces por el resto de su vida ella tendría que cargar con la idea de que él había renunciado a todo por su culpa, y él se había prometido a sí mismo que nunca le pondría otra deuda sobre los hombros a esa mujer. El juicio comenzó a fines de marzo. Rafael Orsini entró a la sala del tribunal bajo su verdadero nombre, sin biombo, sin pantalla, sin distorsión de voz. Ocupó el estrado de los testigos, y su rostro se podía ver desde cualquier parte de la sala. Cormac Oberyn estaba sentado a unos 6 metros de distancia, con un traje gris, las manos apoyadas sobre la mesa, y durante los 3 días, nunca le sacó los ojos de encima a Rafael. El testimonio duró 3 días. Rafael habló despacio y con firmeza, negándose a evadir una sola pregunta. Testificó también sobre sus propias acciones, los pagos que había autorizado, los envíos de los que había sabido y que deliberadamente había ignorado durante los primeros 4 años, después de la muerte de su padre. El abogado de la parte contraria le preguntó si entendía que lo que acababa de admitir era suficiente para exponerlo también a él a un proceso judicial. Y Rafael respondió, sí, entiendo. La segunda noche del juicio, su auto quedó bloqueado en el garaje subterráneo del edificio donde se hospedaba temporalmente. Él y Gideon lograron salir de ahí cerca de la 1 de la madrugada, y Gideon necesitó 3 puntos de sutura en el codo. A las 7 de la mañana siguiente, Rafael Orsini llegó a tiempo al tribunal, se sentó en la misma silla, y siguió respondiendo desde exactamente la pregunta donde se había quedado la tarde anterior. El veredicto se dictó a mediados de mayo. Cormac Oberyn, de 62 años, fue declarado culpable, y con la sentencia que impuso el tribunal, jamás volvería a caminar libre. Otros 3 hombres de su organización también fueron condenados. El distrito portuario pasó a manos de una nueva junta de administración designada por la ciudad, y el nombre Orsini empezó a disolverse. No hubo ceremonia, no hubo anuncio. Simplemente se fue desmantelando pieza por pieza durante los siguientes 7 meses. 3 empresas cerraron por completo. Otras 2 se vendieron por apenas una cuarta parte de su valor, porque nadie quería comprar nada cuyo nombre acababa de aparecer en los periódicos. Las cuentas fueron congeladas, y después confiscadas para reparaciones. El tribunal le ordenó entregar hasta el último dólar de ganancias provenientes de actividad ilegal durante los últimos 11 años, y Rafael no apeló ni una sola línea del fallo.
Vendió la casa en Providence, vendió la propiedad junto a la bahía, vendió los 3 autos del garaje, hasta vendió la colección de relojes que le había dejado su padre. Cuando todo terminó, de un imperio cuyo nombre alguna vez había hecho que la gente bajara la voz, solo quedaban 2 pequeñas empresas de transporte, totalmente legítimas, llevando mercadería para tiendas minoristas por todo el estado, y el dinero suficiente para cubrir 3 meses de sueldo para la gente que se había quedado. Hubo una cosa que no vendió. La mansión Orsini se quedó. La conservó, no porque amara esa casa. La conservó porque adentro había un jardinero que llevaba 19 años trabajando ahí, un vigilante nocturno que llevaba 14, un ama de llaves que llevaba 31, y otras 34 personas que habían pasado la mayor parte de sus vidas sabiendo solamente que cruzaban esas rejas cada mañana para ir a trabajar. Le había prometido a Naomi Frost que él mismo se encargaría de ellos, y lo hizo. Redujo su propio salario a 0 durante 7 meses. Hipotecó el terreno detrás de la mansión para seguir pagando los sueldos. Ni una sola de esas 37 personas se quedó sin cobrar un solo mes. E incluso años después, la mayoría de ellos todavía no sabía cómo había sido posible eso. Alguien le preguntó una vez a Gideon qué le quedaba ahora al dueño de la casa. Gideon lo pensó un momento, y después dijo que Rafael todavía tenía su nombre. La única diferencia era que ahora era el nombre de un hombre que había entrado a un tribunal y había testificado. Ya no el tipo de nombre que hacía que la gente bajara la voz. Durante esos 7 meses, Rafael nunca llamó a Josephine Harley ni una sola vez. Era una noche cerca de fines de octubre. Rafael estaba sentado en su despacho del 3er piso, con 2 pilas de papeles delante de él. Una, la nómina de noviembre, la otra, los documentos de la hipoteca del terreno detrás de la propiedad. Entonces llegaron 3 golpes muy suaves a la puerta. Miró el reloj de su escritorio. 12:43, se quedó quieto exactamente un respiro, y después se puso de pie y abrió la puerta. Josephine Harley estaba ahí parada. No llevaba uniforme. Un suéter azul oscuro, jeans, zapatos bajos, el pelo suelto sobre los hombros, un poco húmedo por la neblina de la noche. No había prendedor con su nombre en el pecho, no había delantal atado a la cintura, y en la mano tenía un sobre. Lo miró y preguntó, ¿sigue despierto? Nunca me dormí. Ella asintió, como si esa fuera exactamente la respuesta que había estado esperando escuchar. El señor Delgado me dejó entrar. Me dijo que subiera directo, que nadie me iba a detener. Le extendió el sobre. Vine porque quería que usted fuera la primera persona en saberlo. Rafael lo tomó. Lo abrió, sacó el papel de adentro, y lo leyó bajo la luz que caía desde el despacho. Era una carta de admisión de la escuela de enfermería, dirigida a Josephine Harley, confirmando que había sido readmitida para el semestre de primavera, para terminar los 3 semestres que le quedaban, especializándose en enfermería cardíaca pediátrica. En la esquina inferior derecha, un sello confirmando que la matrícula del primer semestre ya estaba pagada en su totalidad. Ya pasaron 8 años desde entonces, dijo ella. Pensé que me iban a hacer empezar todo de nuevo. Pero la decana revisó mi historial académico anterior y dijo que mis materias previas seguían contando. Solo tengo que terminar lo que me falta. La matrícula del primer semestre, la pagué yo. No lo dijo con orgullo. Solo lo dijo para dejar clara la realidad. Usé parte de los 3 meses de sueldo que me dio la señora Roth para el alquiler. Dejé el resto sin tocar. Durante los últimos 7 meses estuve trabajando de noche en el hogar de ancianos de la calle Cambridge, 6 noches por semana. El resto salió de un préstamo estudiantil que voy a pagar en 4 años. Bajó la vista hacia el papel que él tenía en la mano. Nadie lo pagó por mí. Rafael dobló el papel con cuidado sobre sus pliegues originales, y lo volvió a guardar en el sobre. Algo se le levantó en el pecho que no supo nombrar. Algo que se sentía como alegría y dolor al mismo tiempo. ¿Y el niño?, preguntó. Caminó 30 pasos. Alguien lo estaba sosteniendo, pero fueron 30 pasos reales. La doctora Raval dice que para Navidad va a andar solo por la casa. Sonrió. Esta noche se queda con mi tía. Rafael dio un paso atrás y abrió más la puerta. Entre. Hace frío ahí afuera. Josephine negó con la cabeza. No fue una negativa dura.
Solo un movimiento pequeño, y se quedó exactamente donde estaba, justo afuera del umbral, en el mismo lugar donde había estado parada casi 9 meses antes, con un teléfono temblando en la mano. No, dijo. Rafael se detuvo. La última vez que crucé este umbral, nos tomó 2 años fingir que la escalera de servicio era suficiente. Habló muy suavemente. Durante 2 años subí café hasta aquí. Me paré exactamente a un escritorio de distancia de usted todos los días, y los dos hablamos de cortinas. Durante 2 años dejé pasteles en esa esquina de su escritorio y volví abajo. Esa escalera es muy conveniente, señor Orsini. Deja que la gente sienta que se está viendo sin que ninguno de los dos tenga que decir nunca nada. Tomó aire. No subí aquí en medio de la noche solo para quedarme parada otros 2 años. Rafael se quedó en la puerta, una mano todavía apoyada en la hoja abierta, mirando a la mujer frente a él. La mujer que había salido por esas rejas con 3 meses de sueldo y un hermano menor recién operado del corazón, y que había vuelto 7 meses después con una carta de admisión a la escuela de enfermería que había pagado ella misma. Ella no le estaba pidiendo nada. Había venido a hablar. Se quedó parada en el umbral, las 2 manos delante de ella, y empezó a hablar. Cuando tenía 19 años, después del funeral, algunas personas fueron a la casa de mi tía. Vecinos, gente que había conocido a mis padres. Trajeron comida, se sentaron un rato, me dijeron que si alguna vez necesitaba algo, los llamara. Después se fueron a sus casas. 3 meses después, ya nadie llamaba. Bajó la vista hacia el piso del pasillo. No los culpo. Cada uno tiene su propia vida. Pero en ese momento aprendí algo, y cargué con esa lección durante 9 años. La lección era no necesitar a nadie. Porque cada vez que le dices a alguien que lo necesitas, le estás entregando un mapa. Y en ese mapa, marcaste los lugares dentro de ti que se rompen más fácil. Nunca sabes si van a usar ese mapa para evitar esos lugares, o para ir derecho hacia ellos. Rafael no la interrumpió. Entonces hice lo único que sabía hacer. Me hice útil. En todos lados donde estuve, me convertí en la que tomaba los turnos que nadie quería. La que se quedaba a terminar la limpieza. La que se acordaba de los cumpleaños de todos los demás. Dejé pasteles en la esquina de su escritorio durante 2 años. Levantó los ojos. Y esperé. Esperé el día en que usted mirara ese plato y entendiera. Pensé que si me mantenía útil el tiempo suficiente, si daba lo suficiente, eventualmente se convertiría en otra cosa. Pensé que ser útil era la forma en que alguien como yo se ganaba el derecho a ser amada. Hizo una pausa. Durante los últimos 7 meses trabajé el turno de noche, de 10 a 6 de la mañana. Y todos los días tomé el primer autobús a casa. Tuve mucho tiempo para pensar, y finalmente entendí algo. Su voz era muy calma. No tengo que ganármelo. Nadie tiene que hacerlo. La noche que golpeé su puerta, no traía nada conmigo. Sin pastel, sin café, nada que pudiera hacer por usted. Llegué ahí con las manos vacías y un hermanito al que estaban por llevar a cirugía. Y usted abrió la puerta. Lo miró directamente. Me tomó 9 años entender que esa noche yo estaba en mi momento de menor utilidad, y usted igual tomó las llaves del auto. Rafael se quedó completamente inmóvil. Ahora lo entiendo, señor Orsini, dijo ella. Solo una lámpara de pared estaba encendida en el pasillo, y su luz caía sobre la mitad de su rostro. No vine aquí a pedirle que me salve, continuó. Necesito que escuche esta parte con claridad. Mi hermano se está poniendo más fuerte. Para diciembre va a caminar solo. Tengo trabajo. Puedo pagar mi alquiler. Pagué yo misma la matrícula del primer semestre. Y sé que dentro de 4 años voy a haber terminado de pagar ese préstamo también. No necesito que nadie intervenga y pague nada por mí. Reconstruí mi vida, y la reconstruí con mis propias manos. Tomó aire, y esta vez las manos le temblaron. Pero no quiero construirla a su lado fingiendo que no lo amo. Rafael podía escuchar la sangre corriéndole en los oídos. Usted no me ha llamado ni una sola vez en 7 meses, dijo ella. Leí los periódicos. Sé que fue a juicio. Sé que se quedó. Sé que esta casa vendió casi todo lo que tenía.
Iba en el autobús de las 6 de la mañana y leí su nombre en el teléfono de la persona sentada a mi lado. Dio medio paso adelante. Ahora lo único que quedaba entre ellos era el umbral. No sé por qué hizo cualquiera de esas cosas. Tal vez fue por mí. Tal vez no. Usted nunca me ha dicho una palabra al respecto. Y tal vez nunca lo haga. Pero no estoy parada aquí para preguntarle eso. Una sola lágrima le rodó por la mejilla. La dejó ahí, sin secarla, como siempre hacía. Esa noche confié lo suficiente en usted como para darle el peor momento de mi vida, dijo. Esta noche vine a darle la verdad más hermosa que tengo. Después lo llamó por su nombre. Te amo, Rafael. Desde hace mucho tiempo. Rafael se quedó quieto un largo rato después de que ella terminó de hablar. Después empezó, y arrancó desde el principio. Ese viernes al mediodía, había una sala de reuniones esperando en el 9º piso del edificio federal. El notario llegó a las 11:45. El acuerdo ya estaba impreso, y solo esperaba mi firma. Si lo firmaba, iba a dejar este estado a fines de ese mes, bajo un nombre distinto. Y había una cláusula en el acuerdo que decía que nunca más podría contactar a nadie de aquí. Ella se quedó escuchando sin decir una palabra. No fui. Josephine cerró los ojos un instante. Testifiqué con mi verdadero nombre. Entregué cada archivo. Testifiqué también sobre mis propias acciones. Después me quedé. Hizo una pausa. Pero necesito que escuche esta parte con claridad. Exactamente como usted acaba de pedirme que la escuchara. Ella levantó la vista. No lo hice por usted. Dijo las palabras despacio. Si lo hubiera hecho por usted, entonces desde hoy, cada vez que discutiéramos, usted tendría que pensar en todo lo que renuncié. Usted cargó con una deuda durante 8 años. No voy a ponerle otra sobre los hombros. ¿Entonces por qué lo hizo? Porque la señora Roth me dijo algo en el cuarto de lavado, y me tomó 7 meses entenderlo del todo. Porque pasé 11 años alejándome de todo lo que no podía controlar, y lo llamé estrategia. Porque mi padre se quedó callado toda su vida y murió antes de que nadie tuviera la oportunidad de saber cuánto los quería. La miró. Y porque usted tenía razón aquel día en mi despacho. Pagué su deuda para poder irme de aquí con todo prolijamente resuelto. Pensé en eso durante 7 meses, y me dio vergüenza. Me quedé porque ya no quería ser ese tipo de hombre. ¿Qué significa elegirme a mí?, preguntó ella. Significa preguntar, en vez de decidir por usted. Josephine lo miró, y después preguntó. Rafael cruzó el umbral y salió al pasillo donde ella estaba parada. No la hizo entrar al despacho. Tampoco se quedó adentro. ¿Puedo besarte? Sí. Levantó las 2 manos y le sostuvo el rostro. Desde la calle detrás de la mansión llegó el sonido de un camión de basura vaciando contenedores, metal chocando contra metal, resonando por la ventana del otro extremo del pasillo. La nariz de ella estaba helada cuando le rozó la mejilla en algún momento del beso. Uno de los dos empezó a reírse, y después el otro también, porque 2 años era un tiempo absurdamente largo para esperar una frase tan corta. Después ella lo besó de nuevo, y esta vez ninguno de los dos se rió. Después no entraron al despacho. Bajaron por la escalera de servicio, esa angosta escalera de madera oscura, y se sentaron en el cuarto escalón desde arriba, uno al lado del otro, en un escalón apenas lo bastante ancho para los dos. Se quedaron ahí hasta las 3 de la madrugada. Ella le contó sobre las noches que trabajó en el hogar de ancianos de la calle Cambridge, sobre la mujer de 90 años que siempre le preguntaba qué hora era, cariño, sobre el autobús de las 6 de la mañana y el asiento junto a la ventana que siempre lograba conseguir. Él le contó sobre la noche en el estacionamiento subterráneo y cómo Gideon había necesitado 3 puntos, sobre la mañana en que se sentó en la silla de los testigos y Oberyn lo miró fijo durante 3 días seguidos sin apartar la vista. Ella le preguntó si había tenido miedo. Él dijo que sí. Ella le preguntó por qué igual se había sentado en esa silla. Él dijo que porque esa vez no quiso esperar hasta la mañana. Ella dijo que deberían hacer algunos acuerdos entre ellos, porque los dos claramente no eran muy buenos para decir las cosas en voz alta. Así que hicieron 3 reglas. Primero,
Ninguno de los dos tomaría nunca una decisión importante sobre la vida de ambos y se lo contaría al otro recién después. Segundo, ninguno de los dos usaría jamás el sacrificio como prueba de amor sin preguntarle antes al otro. Tercero, y Josephine dijo esta con total seriedad, él nunca tenía permiso de hornear nada él mismo para los invitados de esa casa. El marzo siguiente, Wyatt subió los 14 escalones de la casa de su tía solo, sin que nadie lo ayudara. Después dio la vuelta, bajó de nuevo, y los volvió a subir solo para probar que la primera vez no había sido suerte. La doctora Raval revisó su ecocardiograma y le dijo a Josephine que el niño podía jugar a la pelota en el patio del colegio, como cualquier otro chico, siempre que volviera a control cada 6 meses. En junio, Josephine entró a su primer semestre de estudios después de 9 años de ausencia. Se sentó en el segundo pupitre desde el frente, la persona más grande del salón, y la única que alguna vez había pasado 4 horas seguidas parada afuera de las puertas de un quirófano de cardiología pediátrica. En septiembre, la finca Orsini abrió un fondo para ayudar a cubrir gastos médicos de niños con cardiopatías congénitas. La casa se hipotecó por segunda vez para aportar el capital inicial. Las 2 empresas de transporte legítimas lo sostenían con sus ganancias anuales. Y la señora Roth se convirtió en directora ejecutiva a los 65 años. Aceptó el cargo bajo exactamente una condición: que se le siguiera permitiendo bajar al cuarto de lavado los miércoles por la tarde. Desde ese día en adelante, se quejó al menos una vez por día del papeleo, de los formularios, de la gente de la oficina de impuestos que la hacía escribir el mismo número en 3 lugares distintos. El primer caso aprobado fue el de una niña de 5 años de Fall River. Un año después de aquella noche de octubre, Josephine empezó su práctica clínica en el Departamento de Cardiología Pediátrica del Hospital Infantil de Boston, el mismo departamento que había salvado a su hermano. La primera mañana, se ató el delantal blanco del hospital, con su nombre impreso sobre el lado izquierdo del pecho. Un hombre del área de mantenimiento pasó cerca, la saludó, y le preguntó si había visto el carro de la ropa de cama en algún lado. Ella le señaló la vuelta a la izquierda, junto al ascensor de servicio. Ese verano, llegaron obreros para derribar la pared que separaba las habitaciones del personal de la casa principal, la pared que el padre de Rafael había mandado construir en 1986. Ahora no había nada entre la cocina y el gran vestíbulo, salvo un espacio abierto y un arco. Pero la angosta escalera de servicio de madera oscura se quedó exactamente donde siempre había estado. Nadie propuso quitarla, y nadie dijo nunca por qué. En la última noche de aquel verano, Rafael estaba sentado en su despacho del 3er piso cuando llegaron 3 golpes muy suaves a la puerta. Miró el reloj. 12:43, abrió la puerta, y Josephine estaba ahí, con un plato en las manos. ¿Sigue despierto? Nunca me dormí. Ella le extendió el plato. Encima había un pastel de limón, quemado en un borde. Lo hiciste esta tarde mientras estabas en tu turno. ¿Por qué está quemado? Porque estabas en tu turno. Ella tomó el pastel, le dio un mordisco al borde quemado, después hizo una mueca, y él soltó una carcajada. Ella se quedó en el umbral, terminó el bocado. Después entró. Durante 11 años, Rafael Orsini había creído que la mejor manera de proteger a alguien era mantener toda la distancia posible. Creía que el silencio era una forma de bondad, que irse antes de que alguien tuviera la oportunidad de necesitarlo era la única manera de no arruinarle la vida a esa persona. Había construido toda una vida alrededor de esa creencia, y casi le había costado todo. Pero la verdad no llegó a través de un contrato en el 9º piso de un edificio federal, ni llegó dentro de una sala de tribunal. Llegó a las 12:43 de la madrugada, parada afuera de su puerta, con un uniforme gris y un delantal que ni siquiera había tenido tiempo de quitarse, con las manos vacías y un miedo que no podía ocultar. El amor no significa estar libre de miedo. El amor significa abrir la puerta de todas formas. La persona más fuerte no es la que no necesita a nadie. La persona más fuerte es la que se atreve a golpear cuando ya no le queda nada en las manos. Y la que se atreve a abrir la puerta sabiendo que, una vez que lo haga, puede que ya nunca vuelva a ser la misma. En la vida, hay distancias que no se miden en metros ni en kilómetros, sino en la cantidad de cosas que nunca nos dijimos el uno al otro. 2 personas pueden vivir bajo el mismo techo durante 2 años, pararse a solo un escritorio de distancia todos los días,
Y aún así estar más lejos la una de la otra que dos personas que viven en extremos opuestos del país. Y lo más triste no es perder a alguien. Es pasar toda una vida junto a esa persona mientras se aferra con fuerza a palabras que debieron decirse hace mucho tiempo. No esperen hasta mañana. No esperen el momento conveniente, el momento en que se sientan lo bastante seguros, el momento en que todo por fin esté resuelto. Con la gente que amamos, el mañana nunca ha sido una promesa que podamos dar por segura. Llamen a esa persona. Digan esas palabras. Abran la puerta. Si la historia de Josephine y Rafael tocó algo en su corazón, por favor dejen su me gusta, para que sepamos que llegaron con nosotros hasta el final de este viaje. Si piensan que hay alguien ahí afuera que necesita escuchar esta historia incluso más que ustedes, por favor envíensela. Y si quieren acompañarnos cada día con más historias llenas de ternura como esta, por favor suscríbanse al canal para no perderse los próximos vídeos. ¿Cómo los hizo sentir la historia de esta noche? ¿Alguna vez cargaron dentro del corazón palabras que todavía no pudieron decirle a alguien? ¿Y si pudieran volver atrás, se las dirían? Por favor, dejen un comentario abajo. De verdad queremos escuchar los sentimientos que salen de los lugares más profundos de sus corazones. A cada uno de ustedes que está viendo este vídeo, les deseamos abundante salud, una vida llena de alegría, paz y serenidad todos los días. Nos despedimos por ahora, y nos vemos en la próxima historia.